Esa mañana parecía como cualquier otra. Estaba en el baño terminando mi rutina matutina cuando Sebastián, mi hijastro, hizo algo que jamás esperé. Su gesto, al principio inocente, terminó cambiando nuestra relación de una manera que nunca imaginé. Acepté su ayuda, pero lo que vino después no solo me sorprendió, sino que me hizo cuestionarme todo lo que creía sobre mi vida y sobre mí misma. Si quieres saber cómo llegamos a ese punto, quédate, porque esta historia tiene giros que ni yo hubiera podido prever. Todo empezó de forma tan sutil que al principio apenas lo noté. Sebastián siempre había sido amable, educado y considerado, alguien con quien era fácil convivir. Nunca hubo nada fuera de lugar en su comportamiento, pero un día algo cambió. Era como si su forma de mirarme contuviera un significado diferente, uno que no podía definir con claridad. Recuerdo momentos que en su momento me parecieron insignificantes, pero que ahora, al pensarlo, siento que marcaron un antes y un después, como aquella vez en la cocina cuando me preguntó algo trivial, pero sus ojos se mantuvieron en los míos por un instante más de lo necesario. En ese momento me convencí de que era una simple casualidad, pero no lo fue. Luego estaba ese día en el comedor. Estaba ordenando unos papeles cuando Sebastián pasó junto a mí rozando mi mano al tomar algo de la mesa. Fue un contacto mínimo, pero lo sentí como si el tiempo se detuviera. Por un segundo me quedé quieta, sin saber si era algo real o si mi mente estaba jugando conmigo. ¿Había algo más en esos gestos o era yo quien empezaba a ver cosas donde no las había? Pero lo que realmente cambió todo fue aquella noche. Estaba en la sala disfrutando de un momento de tranquilidad cuando Sebastián se sentó frente a mí, me miró, dudó por un instante y finalmente habló. Me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Alguna vez sentiste que no encajabas en ningún lado? Sus palabras me desconcertaron. Lo miré esperando que continuara, y lo hizo. Me habló de sus miedos, de la presión, de las expectativas, de cómo a veces sentía que nunca era suficiente para nadie. Era la primera vez que lo veía así, tan honesto, tan vulnerable. Me quedé en silencio mientras él hablaba, como si cada palabra que decía fuera una confesión. Era tan sincero que no pude evitar sentirme conectada con él de una manera que no podía explicar. Me di cuenta de que no lo veía como antes. Sebastián no era solo el hijo de Andrés, en ese momento era alguien que necesitaba ser escuchado, alguien que había decidido confiar en mí. Esa noche me dejó marcada. No podía dejar de pensar en su mirada, en la forma en que sus palabras resonaban en mi cabeza. ¿Por qué me afectó tanto? ¿Por qué sentía esta conexión tan inesperada con él? Empecé a notar cosas que antes no veía, o tal vez no quería ver. Fue entonces cuando entendí que algo estaba cambiando entre nosotros. No sabía cómo manejarlo, no sabía si era real o si solo eran ideas mías, pero en el fondo sabía que esto no se detendría aquí. Algo había comenzado y, aunque no entendía del todo qué era, no podía ignorarlo. ¿Qué pasa cuando lo inesperado comienza a cambiarlo todo? Después de aquella noche, todo se sintió diferente. Intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, que las palabras de Sebastián eran una simple conversación y nada más, pero no era tan sencillo. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo se acercaba a mí, que seguía rondando en mi cabeza. Me repetía a mí misma que no significaba nada, que solo era amabilidad, que estaba malinterpretando las cosas, pero cuanto más lo pensaba, más dudas surgían. Era como si mi mente se dividiera en dos, una parte que me decía que todo estaba en mi cabeza y otra que me gritaba que las cosas habían cambiado. A veces trataba de evitarlo, me encerraba en mi habitación, me ocupaba con cualquier cosa que pudiera mantenerme alejada, pero estábamos en la misma casa. No era tan fácil escapar de alguien con quien compartes cada día. Incluso las cosas más pequeñas, como pasar junto a él en el pasillo o escuchar su voz en la cocina, me hacían dudar. Era peor en los momentos tranquilos, cuando Andrés no estaba en casa y Sebastián y yo nos encontrábamos solos. Me obligaba a mantener conversaciones superficiales, pero no podía ignorar la tensión que empezaba a crecer entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que el aire se volvía más pesado. Me siento atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba Andrés, mi esposo, el hombre al que amaba y con quien había construido esta vida. Por otro lado, estaba Sebastián,
alguien que nunca debí ver de esa forma, pero que sin quererlo me estaba mostrando un lado de mí que no conocía. ¿Cómo podía sentirme así? Era su hijastro. Esto no podía estar pasando. Intenté justificarlo de todas las maneras posibles. Es normal sentirse conectada con alguien con quien compartes tanto tiempo, me decía. Pero no era solo eso. Había algo más profundo, algo que no quería admitir ni siquiera a mí misma. Intenté ignorarlo, convencerme de que no era real, pero algo en mi interior seguía gritando que las cosas habían cambiado. Sabía que debía mantener la distancia, pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Era como si cada intento de alejarme me acercara aún más. Y mientras tanto, la culpa crecía. ¿Qué pasaría si Andrés se daba cuenta? ¿Qué pasaría si Sebastián también lo sentía? Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Algo tenía que cambiar, pero ¿qué debía hacer? Ignorar lo que sentía o enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. Todo se sentía extraño. No eran solo las miradas o los pequeños roces, era la forma en que mi mente no podía dejar de darle vueltas a cada uno de esos momentos. Esa noche, después de un día lleno de silencios incómodos y pensamientos que no lograba callar, terminé en el baño buscando algo de claridad. Mientras me lavaba las manos, mi mirada se encontró con el espejo. Era como si mi reflejo me retara, como si supiera todo lo que intentaba negar. El vapor aún cubría el vidrio, difuminando mi rostro, y me pregunté si era un reflejo de lo que sentía. Confusión, culpa y algo que no quería admitir. Con un movimiento lento, limpié el espejo con la palma de mi mano. El vidrio limpio reveló mis ojos y ahí estaba la verdad que no quería enfrentar. Me quedé mirándome fijamente, como si en mi rostro pudiera encontrar la respuesta que tanto necesitaba. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo pasé de ver a Sebastián como el hijo de mi esposo a sentir esta incomodidad, esta conexión que no podía explicar? Cerré los ojos e intenté recordar. Fue aquella noche, ¿verdad? La noche en que me habló de sus miedos, de cómo se sentía perdido. Sus palabras tan honestas habían despertado algo en mí. O tal vez había sido antes, en esos momentos en que nuestras conversaciones simples parecían tener un significado más profundo. ¿Acaso siempre estuvo allí, creciendo poco a poco sin que yo lo notara? De repente, mi mente me llevó al pasillo de esa misma tarde, el roce de su brazo contra el mío, un gesto tan cotidiano pero que me dejó congelada por dentro. Fue tan pequeño, tan insignificante, pero al mismo tiempo tan inmenso. Porque no era solo el contacto físico, era todo lo que venía con él. Esa conexión silenciosa, esa carga emocional que parecía crecer con cada encuentro. Y mientras estaba ahí, en el silencio del baño, con mi reflejo frente a mí, supe que ya no podía seguir fingiendo. Algo había cambiado, algo que no podía negar por más que quisiera. Sabía que intentar justificarlo solo me llevaría a más dudas, a más noches como esta, frente al espejo, preguntándome en qué momento todo se había torcido. Como cualquier otra mañana, Andrés estaba afuera como de costumbre y Sebastián y yo estábamos solos en casa. Nunca pensé que una simple conversación pudiera marcar un antes y un después. Yo estaba en la sala organizando unos libros en la estantería cuando Sebastián entró. Al principio, hablamos de cosas sin importancia, su trabajo, un programa de televisión, nada fuera de lo común. Pero luego, de la nada, hizo una pausa, me miró de una forma que no supe cómo interpretar y dijo algo que me dejó completamente desconcertada. A veces me pregunto si hay algo más que debería estar haciendo con mi vida, dijo con una sonrisa tenue, casi melancólica, o alguien más con quien debería estar. Por un instante, no supe qué responder. Su voz era tranquila, pero había algo en sus palabras que me dejó sin aliento. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Era como si hubiera una verdad escondida en esas palabras, algo que estaba diciendo sin decirlo del todo. Intenté mantener la compostura, me reí nerviosamente y desvié la mirada, pero el peso de aquel momento ya se había instalado entre nosotros. No fue planeado, pero de repente habíamos cruzado una línea, una que ninguno de los dos había anticipado, pero que ya no podíamos ignorar. Mi corazón latía con fuerza y aunque mi mente me decía que me alejara, mis pies parecían clavados en el suelo. Lo miré, tratando de buscar las palabras correctas,
pero no las encontré. Sebastián, no deberías. Empecé a decir, pero él me interrumpió suavemente. No te preocupes, no estoy diciendo que espere algo, solo quería que lo supieras. Su sinceridad me golpeó como una ola. No había exigencia en sus palabras, pero sí una verdad que lo cambiaba todo. Después de eso, se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de vulnerabilidad y valentía. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí se sintió eterno. Finalmente, él dio un paso atrás y me dijo que iba a salir a caminar. Cuando se fue, me quedé sola en la sala, con la mente llena de preguntas y emociones que no sabía cómo manejar. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente. No podía volver al punto en el que todo era simple y claro. Ya no éramos solo Camila y Sebastián, la esposa y el hijo de Andrés. Ahora había algo más, algo que ambos sabíamos pero que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar del todo. ¿Qué pasa cuando cruzas un punto sin retorno? Esa era la pregunta que seguía rondando en mi mente, y aunque no tenía una respuesta, sabía que a partir de ese momento nuestras vidas ya no serían las mismas. Después de aquella tarde, nada volvió a ser igual. Aunque ninguno de los dos lo dijera abiertamente, algo entre nosotros había cambiado. Había una conexión que se sentía más fuerte con cada día que pasaba, pero también una barrera invisible que nos recordaba lo complicado de la situación. Intenté mantenerme distante, evitar cualquier situación que pudiera llevarnos a otro momento como aquel, pero la convivencia en casa lo hacía difícil. A veces, era tan simple como una mirada. Nos encontrábamos en el pasillo o en la cocina, y el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Me sorprendía a mí misma mirando en su dirección, buscando su presencia de forma inconsciente, y cuando nuestras miradas se cruzaban, era como si el tiempo se detuviera por un instante. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la sala viendo una película con Andrés. Todo parecía normal, pero yo podía sentir la tensión como si fuera algo físico. Sebastián estaba sentado cerca de mí, y, en un momento, sus dedos rozaron los míos al pasarme el control remoto. Fue un gesto tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto, pero no yo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y de repente, la película dejó de importar. Andrés, ajeno a todo, comentó algo sobre la historia mientras yo me obligaba a actuar con normalidad, pero en mi interior la confusión y la inquietud se enfrentaban en una batalla que no podía ignorar. Por las noches, cuando estaba sola en mi habitación, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en Andrés, en todo lo que habíamos construido juntos, en lo importante que era para mí. Pero luego pensaba en Sebastián, en esa conexión inesperada que había surgido entre nosotros. Me sentía dividida, como si una parte de mí perteneciera a cada uno de ellos. Intenté buscar razones para justificar lo que estaba pasando. Es solo una fase, me decía. Esto pasará, solo necesito mantener mi distancia. Pero la verdad era que no quería alejarme, y ese pensamiento me hacía sentir peor. ¿Cómo podía permitirme sentir algo así por el hijo de mi esposo? Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la oficina de la casa, Sebastián entró. No dijo nada al principio, solo me miró. Luego, con voz calmada, me preguntó si estaba bien. Fue un gesto simple, pero su tono, su forma de mirarme, hicieron que todo se complicara aún más. Le dije que sí, pero mis palabras sonaban tan vacías que incluso yo misma noté la falsedad. Se quedó ahí por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta y salió. Ese tipo de momentos eran los que más me afectaban. Cada pequeño gesto, cada palabra cargada de significado, era como una chispa que encendía algo más grande entre nosotros. Pero lo peor era que sabía que no podíamos seguir así sin que todo se rompiera. Cada día que pasaba, nuestra conexión crecía, pero también lo hacía mi culpa. Estaba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir, y lo peor, era que en el fondo no estaba segura de querer hacerlo. Había intentado mantener las cosas bajo control, convencerme de que todo volvería a la normalidad si solo me enfocaba en mi vida con Andrés, pero la realidad era muy distinta. Cada día que pasaba, la tensión entre Sebastián y yo parecía crecer como una tormenta que no podía evitarse.
Sabía que estábamos llegando a un punto donde no habría marcha atrás. Todo culminó una noche. Andrés estaba trabajando hasta tarde y Sebastián y yo estábamos solos en casa. Me encontraba en la cocina preparando algo ligero para cenar cuando lo escuché entrar. No me volví al principio, pero podía sentir su presencia detrás de mí. Finalmente, habló. Camila, ¿podemos hablar un momento? Su voz era suave, pero había una seriedad en su tono que me hizo detenerme. Me giré y lo vi allí, parado frente a mí, con una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos. Necesito decirte algo, continuó. No puedo seguir fingiendo que no siento esto. No sé cómo pasó, pero desde hace tiempo siento algo por ti que no debería sentir. Mis manos comenzaron a temblar. Traté de decir algo, cualquier cosa, pero no pude. Sebastián, al ver mi reacción, dio un paso atrás, como si lamentara haber hablado. Lo siento, dijo rápidamente. Sé que esto no está bien, pero no podía quedarme callado. Quise detenerlo, decirle que no tenía que disculparse, pero, ¿cómo podía hacerlo cuando yo misma estaba tan confundida? Lo miré y, sin pensar demasiado, respondí, yo tampoco sé cómo pasó, pero siento lo mismo. Nos quedamos en silencio, mirándonos, como si ambos intentáramos procesar lo que acabábamos de admitir. En ese instante, la distancia entre nosotros pareció desaparecer. Sebastián dio un paso hacia mí y, por un momento, pensé que cruzaríamos esa última línea. Pero entonces, algo dentro de mí me hizo retroceder. No puedo, susurré casi para mí misma. Me sentía dividida, atrapada entre lo que sentía y lo que sabía que estaba en juego. Sebastián no insistió. Me miró con una expresión de tristeza y aceptación. Lo entiendo, dijo finalmente. No quiero complicarte más la vida, pero tenía que decirte lo que siento. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos. Y en ese momento, supe que aunque había retrocedido esta vez, no sería la última vez que estaríamos al borde de cruzar esa línea. Tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza, se acercó lentamente cerrando la puerta detrás de él. Por un momento, ninguno de los dos habló, solo nos mirábamos como si ambos supiéramos lo que estaba a punto de pasar, pero ninguno tuviera el valor de dar el primer paso. No puedo seguir fingiendo, dijo finalmente con una sinceridad que me dejó sin aliento. Esto que siento no puedo ignorarlo más. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran claras. Mi mente estaba en caos, quería decir algo, cualquier cosa, pero no encontraba las palabras. Entonces, sin pensar, di un paso hacia él. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero en ese instante todos mis intentos de mantener la distancia se desmoronaron. Mi mano rozó la suya y ese pequeño contacto fue suficiente para romper cualquier barrera que aún quedaba. Sebastián respondió acercándose más hasta que la distancia entre nosotros desapareció por completo. Lo siguiente sucedió tan rápido y al mismo tiempo tan lentamente que parecía un sueño. Su rostro estaba cerca del mío, su respiración cálida, y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron. Al principio fue un gesto tímido, como si ambos dudáramos de lo que estábamos haciendo, pero pronto esa duda se transformó en algo más. La habitación parecía cargada de una energía que no podía controlar. Todo lo que había intentado evitar, todo lo que me decía que nunca pasaría, estaba sucediendo allí mismo. Cada pensamiento racional se desvaneció dejando solo lo que sentíamos en ese momento. Cuando todo terminó, el silencio volvió a llenar el espacio. Me apoyé contra el lavabo intentando recuperar el aliento mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Sebastián estaba frente a mí con una mezcla de emoción y culpa en su rostro. Ninguno de los dos dijo nada al principio. ¿Qué podíamos decir? Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Esto no debió pasar, dije, aunque sabía que las palabras eran inútiles. No podíamos retroceder. Sebastián asintió lentamente, su mirada fija en el suelo. Lo sé, pero no podía evitarlo y creo que tú tampoco, respondió con una franqueza que me dejó sin respuestas. Sabíamos que este momento lo cambiaría todo, pero no podíamos detenernos. Habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar y ahora no había forma de deshacerlo.
¿Qué sería de nosotros a partir de ahora? Esa era la pregunta que me atormentaría en los días por venir. Esa noche, cuando finalmente estuve sola, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar, y aunque la culpa seguía pesando, también sentí algo inesperado: claridad. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo ignorando mis propias emociones, tratando de encajar en una vida perfecta que en realidad no lo era. Lo que sucedió con Sebastián me obligó a enfrentar verdades sobre mí misma que había evitado. No era solo él, era lo que representaba, la necesidad de ser honesta conmigo misma. Por supuesto, esto no quitaba el peso de lo que habíamos hecho. Sabía que las cosas con Andrés nunca volverían a ser iguales, pero también supe que ya no podía vivir negando lo que sentía. Era un despertar doloroso pero necesario. A veces, los errores más grandes son los que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Pero a qué costo? Esa era la pregunta que no podía dejar de hacerme. Cuando Andrés regresó a casa, todo parecía igual, pero yo sabía que no lo era. Cada conversación, cada momento compartido con él, estaba teñido por el peso de lo que había pasado. Intenté actuar con normalidad, mantener las apariencias, pero la culpa era como una sombra que no podía ignorar. Sebastián, por su parte, parecía haber tomado una decisión. Comenzó a distanciarse, pasando más tiempo fuera de casa y evitando cualquier situación en la que estuviéramos solos. Al principio, ese distanciamiento me dolió más de lo que esperaba, pero con el tiempo entendí que era su forma de intentar hacer lo correcto. Mientras Andrés hablaba sobre su viaje de trabajo, yo asentía, sonriendo en los momentos apropiados, pero por dentro mi mente no dejaba de preguntarse: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo permití que todo esto sucediera? Me encontraba atrapada entre dos mundos, el de mi vida con Andrés y el de los sentimientos que me unían a Sebastián. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero ninguna opción parecía correcta. Volver a la normalidad nunca fue tan difícil. Todo lo que antes era simple ahora parecía forzado. Cada día que pasaba me daba cuenta de que no podía seguir así, viviendo con este secreto que amenazaba con destruirlo todo. Pero al mismo tiempo, no sabía si era capaz de enfrentar la verdad y las consecuencias que vendrían con ella. A veces, la vida te lleva a un punto donde ya no puedes mirar atrás y solo te queda una pregunta: ¿qué harás con lo que viene después? Finalmente, entendí que debía dejarlo ir. Sebastián había tomado su distancia y, aunque dolía más de lo que quería admitir, sabía que era lo correcto. No podíamos seguir viviendo con esta carga, con este secreto que nunca debió existir. Aceptar el final no fue fácil, pero era necesario. Esa experiencia, por más dolorosa y confusa que fue, me obligó a reevaluar quién era y qué quería para mi vida. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la persona que otros esperaban que fuera, que me olvidé de mí misma. Ahora, con todo lo que había pasado, era hora de enfrentar la verdad y encontrar un nuevo camino. Aprendí a ser honesta conmigo misma, a escuchar lo que realmente necesitaba. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero con el tiempo sentí que una nueva versión de mí comenzaba a surgir. Más fuerte, más consciente, más libre. A veces debemos perder algo para encontrarnos a nosotros mismos, y aunque esta experiencia dejó cicatrices, también me dio la oportunidad de reconstruirme, de empezar de nuevo, esta vez siendo fiel a lo que realmente soy. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes: la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos enseña lo que necesitamos. Esta experiencia, por más difícil que fue, me obligó a mirar hacia adentro y enfrentar verdades sobre mí misma que había ignorado por mucho tiempo. Entendí que no podía seguir viviendo según las expectativas de los demás. Debía ser honesta conmigo misma y tomar decisiones basadas en lo que realmente me hacía feliz. Sebastián fue una parte importante de este despertar, pero también fue un recordatorio de que las decisiones equivocadas pueden traer consecuencias que no siempre estamos preparados para afrontar. Con el tiempo, aprendí a perdonarme. Sabía que lo que había pasado no podía deshacerse, pero también sabía que podía usarlo para crecer, para ser una mejor versión de mí misma. Decidí transformar mi vida, no desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Y aunque el camino no ha sido fácil,
Siento que por primera vez estoy en paz conmigo misma. Si hay algo que me gustaría que recuerdes de esta historia, es esto. Incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para aprender y crecer. Porque, al final, no somos definidos por nuestros errores, sino por cómo decidimos seguir adelante. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos enseña lo que necesitamos.